que le molesta a muchas personas que vienen como trolls o bots aquí a nuestros canales en YouTube. Lo que hoy exhibió Pablo Gómez, por cierto, quiero decir que ya me he comunicado, le mandé un mensaje directamente a Pablo Gómez, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya me he comunicado con el equipo de Pablo Gómez, me han prometido hacerle llegar esta solicitud de diálogo sin censura, de entrevista para este espacio libre como el viento. Ojalá que pueda y quiera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, llegar a este espacio para pues darnos sus impresiones en torno a esta red de corrupción que tejió Genaro García Luna y sus 40 ladrones, si me permiten esta expresión. Y yo sé que mucho también tienes que decir tú, querido maestro Ricardo Sevilla, sobre esta situación. ¿Y por qué? Porque no solamente nos hemos enfocado por el juicio, por obvias razones, en Genaro García Luna, pero Luis Cárdenas Palomino, yo he venido diciendo por las declaraciones de los testigos en el juicio en Nueva York, que Luis Cárdenas Palomino no era cualquier achichincle. Y bueno, hoy sabemos que Luis Cárdenas Palomino sí recibió dinero de los socios de García Luna, y como dijo Pablo Gómez, esta relación está documentada, mi querido Ricardo, porque no podemos pensar, ya lo decía hace un rato, que es un Genaro García Luna ratero, ladrón, que llega, se roba y se lleva a Estados Unidos o al extranjero lo que se robó. No, estamos hablando de algo más profundo, de algo que apesta. Tal vez esta mañana oficialmente se destapó la caja de Pandora, la cloaca, mi querido Ricardo Sevilla. Definitivamente, querido Vicente, y yo debo de reconocer que la comparecencia, la exposición de Pablo Gómez me ha dejado muy, muy satisfecho. Pablo Gómez es un político histórico, esto aunque le enoje a los bots que se cuelan en Sin Censura, pues bueno, lo tienen que reconocer. Desafortunadamente hay personas que creen que nacimos con los datos duros o que nacimos con las redes sociales. No, ya tenemos muchísima trayectoria y conocemos a los actores políticos de antaño. Entonces, ahorita estamos trabajando en las redes sociales y vamos a continuar en ellas, pero conocemos pues este merdero, lo voy a decir sin eufemismos, que existió en épocas de Carlos Salinas de Gortari, en épocas de Miguel de la Madrid, y bueno, justamente en esas épocas y desde antes ya participaba Pablo Gómez. Hay que recordar que Pablo Gómez fue un personaje que compitió, ha competido en diversas ocasiones para la jefatura de gobierno, y bueno, fue senador de la República de la Ciudad de México justamente en 2006 y fue elegido, ojo, elegido de manera democrática y no plurinominal como se está haciendo ahora, y bueno, pues actualmente es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo lo celebro muchísimo y pues bueno, porque es un personaje, insisto, histórico. Participó en el movimiento del 68, estuvo incluso padeciendo cárcel en el 71. Ojalá se anime a venir a platicar aquí porque valdría mucho la pena. Ya lo hizo, me parece que ayer o anteayer, en el financiero Bloomberg con René Delgado, entonces sería muy interesante que viniera y que aceptara la invitación a platicar en este espacio sin censura. Y vaya comparecencia que se aventó sin más Pablo Gómez precisamente hoy en la mañanera, y el espaldarazo, insisto, que le da el presidente López Obrador es muy revelador, porque lo deja hablar cuanto quiere, como quiere, y en el formato que complace al presidente López Obrador, en el buen sentido del término. ¿Por qué? Porque Pablo Gómez no lleva la lección aprendida de memoria, sino que sabe discernir, conoce perfectamente, es un tipo que estudia, es un tipo que se compromete en los diferentes puestos a los que está que ha ocupado. Como senador también lo vimos haciendo un eficiente trabajo, y bueno, el presidente López Obrador lo reconoce, no duda en colocarse al lado de este experimentado político de izquierda y elogia sin más su trabajo. Y fíjate, Vicente, que de entrada el titular de la UIF denuncia esta protección y este amparo del quinto tribunal colegiado en materia administrativa hacia el delincuente y torturador Luis Cárdenas Palomino, principal cómplice
y lugarteniente de Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón. La información que presenta Pablo Gómez, plétora de datos duros, incluye a los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, a quienes menciona por sus nombres. Esto es muy interesante y Pablo Gómez los exhibe. Dice que ordenaron de manera unánime que la UIF sacara, pero ya de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, a este pillo, a Luis Cárdenas Palomino, un delincuente que usted recordará perfectamente, porque a pesar de aplicarle en vivo un castigo a la carótida, a Israel Vallarta, y que televisó de TV Azteca y que transmitió también Televisa, por supuesto, el tipo recibió la medalla al valor de manos del propio Felipe Calderón. Ahora mal, el argumento de los magistrados para proteger a personas, a delincuentes como Cárdenas Palomino y sus actividades delictivas es de risa loca, así lo califica Pablo Gómez, es de carcajada, también así lo menciona y estamos de acuerdo, porque además de todo es un argumento malinchista y fue planteado, ¿sabe usted por quién? A través de una jurisprudencia de Eduardo Medina Mora, y esta jurisprudencia incluso la ha celebrado Enrique Krause. En algunas ocasiones ha hablado al respecto, no se toca mucho el tema, pero recordemos que Medina Mora es amigo entrañable de Enrique Krause, de Aguilar Camín. De hecho, el editor del portal de Nexos es justamente uno de los hijos de Eduardo Medina Mora, este ex procurador y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, las empresas vinculadas a Cárdenas Palomino sí recibían este dinero y había todo un esquema muy bien detallado. Se lo llevaban de México apenas recibirlo a Barbados, paraíso fiscal, y luego de ahí a Miami. Y lo de García Luna, como dice Pablo Gómez, y dice bien, no es un asunto de llega al poder, atraca y corre. No, es algo, tú lo dices muy bien, Vicente, muy profundo, de grandes honduras, que tiene que ver con ese estado corrupto que fueron construyendo sexenio tras sexenio los neoliberales, los conservadores, y al cual quieren llegar. Ahora, no podemos descalificar a Pablo Gómez en ningún momento, y yo creo y me gustaría ver a Pablo Gómez más participativo en sus redes sociales, porque creo que tiene muchísimo que decir. Da el nombre completo de las personas que van a ser, que ya fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Son, por supuesto, Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, la esposa, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y el octavo personaje, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Y pues bueno, se dan a conocer este listado. Me parece que el trabajo que está haciendo Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera lo está haciendo muy bien y además se está encarando. Por eso el presidente López Obrador le dice, habla y habla prácticamente con todas sus letras de lo que quieras, porque él sabe perfectamente que Pablo Gómez sí es un político comprometido, es un político al que le gira la ardilla bastante bien y que conoce muy bien las tramas de corrupción, y me gustaría a mí verlo honestamente, no sé usted, público memorioso, pero exponiendo matemáticamente, algebraicamente, todo lo que estos personajes han robado. Si alguien tiene acceso a este tipo de informaciones, es justamente la Unidad de Inteligencia Financiera que opera a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, sí me gustaría que este personaje compareciera, porque tiene datos duros que van a ser muy reveladores y nos da hilos conductores para que vayamos jalando de ahí. Acordémonos que uno de estos personajes, Mauricio Samuel Weinberg, es familiar, tiene vínculos con José Antonio Meade, ya en algún momento se habló, y entonces vamos a seguir exhibiendo a estos personajes de cuerpo entero, y sería muy importante que estos contratos, como promete Pablo Gómez, se den a conocer, estas denuncias también. ¿Para qué? Para que la gente se vaya enterando. Hace falta estos datos meticulosos para que nos enteremos perfectamente de estas tramas de corrupción. Déjame hacer un paréntesis